Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do. Golden light pours through. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como veis pues, en las imágenes, pues eso, que aquí sigue nevando, pero aunque está nevando afuera y aunque pueda parecer un día para quedarse en el sofá, pues a mí me motiva muchísimo para limpiar y organizar mi casa. Así que hoy quiero compartir con todos vosotros las claves de cómo mantengo mi cocina limpia. Espero que os inspire y os dé ideas para vuestro hogar. Así que corazones, cafetito en mano, a desayunar, que comenzamos. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my... Y la clave número 1 para mí es mantén las superficies despejadas. Una cocina limpia empieza con superficies despejadas, guardar lo que no sea necesario y limpiar inmediatamente después de usar. Eso hará que todo se vea mucho más ordenado y fácil de mantener. Esto también lo aplico al resto de la casa porque, como veis en las imágenes, pues eso, unos sofás con los cojines mal colocados, una mesa llena de cosas, juguetes de los niños o en mi caso de juguetes de Dinky por el suelo tirados, pues eso se ve muy desordenado y aunque no haya polvo, aunque esté todo limpio, eso hace que visualmente se vea desordenado y bueno, pues eso, que nosotros no somos así. Así que es súper importante mantener las superficies despejadas. ¿Y por qué? Pues primero porque facilita la limpieza diaria. Si las encimeras están llenas de electrodomésticos, de utensilios, de envases, limpiar la verdad es que se vuelve más complicado. Tenerlas despejadas pues permite pasar un paño de manera rápida y sin obstáculos. Leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me. Como ya os he dicho antes, hay que reducir la sensación de desorden. Aunque la cocina esté limpia, una encimera abarrotada de una impresión de caos, cuando todo tiene, que todo tiene que tener su lugar y el espacio se ve mucho más armonioso. Así que una encimera despejada te permite cocinar con más comodidad sin la necesidad de estar moviendo cosas de un lado para otro. Ahora, eso sí, ¿cómo mantener las encimeras despejadas? Pues lo primero, guardar lo que no usas a diario. Yo, como ya sabéis, los electrodomésticos como la batidora, la tostadora, el procesador de alimentos, la Thermomix, pues eso pueden estar guardados en un armario si no los usas todos los días. Solamente deja fuera los elementos que usas más frecuentemente, pues como la cafetera, si es como en mi caso que la uso todos los días. Now, I promise I won't leave your side. La clave número 2 sería no dejar platos acumulados en el fregadero. Los platos sucios hacen que la cocina parezca más caótica de lo que realmente está. Si los limpiamos al momento o los metemos en el lavavajillas, yo en mi caso ya sabéis que todas las mañanas lo primero, sacar lo que hemos puesto de la noche anterior y ya empezar a meterlo en el lavavajillas. Así evitamos una sensación de desorden y ahorramos tiempo para después. Yeah, she shines on.
Para mí ya sabéis que esto es una rutina, es un sistema súper práctico. Pues eso, vaciar por la mañana el lavavajillas. Si lo lavas a mano, pues usar un escurreplatos pequeño para que no se acumulen demasiados objetos y enseguida pues guardarlo todo en el sitio. Y un buen hábito es lavar lo que usaste en cuanto terminas de comer o cocinar, o si tienes lavavajillas, pues enjuagar los platos y colocarlo directamente en el lavaplatos. A mí la verdad que me gusta muchísimo aplicar la regla de 1 minuto, no solo en la cocina, sino en toda mi casa y en mi vida. Si lavar un plato o un cubierto te lleva menos de 1 minuto, pues hazlo en el momento, en lugar de dejarlo en el fregadero. Esto evita que se acumulen y se vuelva una tarea más pesada después. Y eso sí, no dejes la limpieza para la noche. Evita irte a dormir con los platos sucios en el fregadero, porque por la mañana la grasa y restos de comida serán más difíciles de limpiar. Así que terminar el día con la cocina recogida hace que despertar sea más agradable y empezar el día, pues eso, con energía. También dentro de esta clave número 2 yo resaltaría uno de los hábitos más importantes para mantener la cocina limpia, que es no dejar platos sucios en el fregadero, como os he dicho. Aseguraros de que todo está fregado, quede seco y guardado y inmediatamente fregar y recoger todo. A mí me encanta tener el fregadero siempre limpio. Yo creo que lo frego como 2 o 3 veces al día. Un fregadero limpio y vacío da sensación de orden inmediato. Si secas y guardas todo al instante, la encimera no se llena de utensilios húmedos, por lo tanto, pues se reduce el tiempo de limpieza diaria. Si friegas, secas y guardas todo en el momento, evitas que la tarea se acumule. Un fregadero limpio al final del día hace que la cocina amanezca en perfecto estado, corazones. Y bueno, pues eso, esto no tiene muchísima ciencia. Yo utilizo agua caliente y jabón, pues eso, luego lo seco con la misma bayeta y se queda, pues eso, el fregadero reluciente. La clave número 3 sería también limpiar mientras cocinas. Uno de los mejores trucos para mantener la cocina limpia sin sentir que es una tarea pesada es limpiar mientras cocinas. En lugar de esperar hasta el final para recoger todo el desastre, pues ir limpiando poco a poco hace que la cocina se mantenga ordenada y que la limpieza final sea mínima. La clave número 4 sería mantener el orden en los cajones y armarios. Mantener los cajones y armarios ordenados es una de las claves más efectivas para una cocina limpia y funcional. Cuando todo tiene su lugar, se reduce el desorden, mejora la eficiencia al cocinar y facilita las tareas de limpieza. Así que yo, pues eso, trato de hacer cada día un armario, sobre todo este, que es el que más utilizo. Well, it took us a while to get here. It took the
Cuando tienes todo organizado, sabes exactamente dónde encontrar cada utensilio o ingrediente. Ya no perderás tiempo buscando entre un montón de cosas. La verdad es que puedes planificar con más facilidad y cocinar de forma más eficiente. También pues reduces el desorden visual, porque un cajón o un armario desordenado puede dar una sensación de caos. Así que mantener todo bien organizado ayuda a que la cocina se vea ordenada en todo momento. Esto también te ayuda a mantener una sensación de calma mientras cocinas. I wonder how it took us this long. También, al guardar los utensilios correctamente, evitas que se rayen o se desgasten rápidamente. También puedes evitar que las herramientas pues, se mezclen de forma inapropiada, lo que puede hacer que se dañen o se pierdan, que muchas veces pasa eso, que no encontramos nada. Y luego otra cosa súper importante, que optimizas el espacio disponible. Una organización adecuada permite aprovechar al máximo el espacio de los cajones y armarios. Esto es fundamental si tienes una cocina pequeña o muchas cosas para almacenar. Así que dentro de este punto yo también os diría algunas cosas, como deshacerte de lo que no usas. Antes de empezar a organizar, revisa los utensilios, cosas que ya no usas, cosas también que están rotas, obsoletas o que no necesitas, sinceramente. Es hora de decirles adiós. Así que, esto te dará más espacio para lo que realmente usas y necesitas. A mí ya sabéis que yo lo tengo todo con botes, todo igual. Los organizadores de cajones como bandejas y divisores también son perfectos para mantener los utensilios en su lugar. Y pues los estantes ajustables en los armarios también te permiten aprovechar mejor el espacio. Y de vez en cuando, pues hay que hacer esto, una limpieza y reorganización periódica. Cada cierto tiempo, pues hay que revisar cajones, armarios, para asegurarte de que todo sigue en orden. Clothes are hanging off the shelf. Memories scattered in my head. Been a mess since you left. Watching screens, closing shades. Drinking, eating by myself. Haven't left here in days. Been a mess since you left. And I've been keeping all your boxes in case you ever wanted to move back in again. But it's been a while and I think I need to clean my room. The space you left inside me too. Clothes out the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. I think I need to clean my room. Y como veis, yo uso muchísimo los organizadores en los cajones y en los armarios. Usar organizadores es una de las formas más efectivas de mantener los cajones y armarios de la cocina en perfecto orden. Los organizadores te ayudan a agrupar y almacenar los artículos, de madera, ahorrando espacio y evitando que las cosas se mezclen o se pierdan. Y como ya os he dicho antes, pues maximizas el espacio disponible, reduces el desorden visual, tienes fácil acceso a todo lo que tienes y necesitas. Y una cosa, evita el deterioro de los utensilios. Next week
Si tienes armarios con estantes fijos, pues puedes instalar estantes adicionales para aprovechar mejor el espacio vertical y crear más niveles de almacenamiento. Close all the doors. Get your love out the door before I show this place to someone. Think I need to clean my room. Y os diría algunas más, pero bueno, para no hacerlo tan largo, la clave número 5 sería una limpieza profunda semanal. Sí, semanal. Además del mantenimiento diario, una limpieza profunda semanal es fundamental. Dedicar un rato a limpiar, pues eso, la nevera, el microondas, los suelos, hará que la cocina se mantenga en perfectas condiciones. Para diario, pues yo muchas veces lo que utilizo es para los armarios que están al lado de la cocina, de cocinar, el preparado que hice con agua, alcohol y jabón Beltrán. Funciona fenomenal. Pero cuando hago la limpieza profunda me gusta poner agua calentita con un poquito de lavavajillas y un chorrito de vinagre. Con las bayetas de microfibra, pues se queda, la verdad, que las puertas, tanto por dentro como por fuera, estupendas. Don't hold the door, don't tell me more. No, just call me baby. Limpiar tanto los armarios altos como los bajos de la cocina es crucial para mantener un espacio funcional, limpio y organizado. Con el tiempo, estos armarios acumulan polvo, grasa y restos de alimentos, lo que puede afectar tanto a la higiene como la estética de la cocina. Sin embargo, pues eso, saber cómo y cuándo limpiarlos puede hacer que el proceso sea mucho más fácil y eficiente. Por eso yo, para que no se me acumule, pues eso, la grasa, ni el polvo, ni nada, me gusta hacerlo todas las semanas. Es importante limpiarlo todo a fondo. ¿Por qué? Porque previene la acumulación de polvo y grasa. Los armarios altos suelen acumular polvo debido pues eso, porque están en lo alto, mientras que los bajos pueden llenarse más de grasa y restos de comida por la proximidad, pues eso, al área donde estamos cocinando. Limpiar ambas áreas regularmente previene que estos residuos se acumulen y con el tiempo se hagan más difíciles de eliminar. Así que yo os recomiendo, yo sobre todo todos los días, cuando termino de cocinar o de hacer la comida o la cena, siempre le paso al frontal y a veces a los armarios de los lados. Y luego pues esto ya se hace más en profundidad a la semana. Los armarios, especialmente los que están cerca de la cocina o el fregadero, como os he dicho antes, pueden deteriorarse si no se limpian con frecuencia, porque el vapor, la humedad y la grasa pueden afectar al acabado de los armarios y hacer que los estantes se ensucien más rápido. Don't call me miss, just blow me a kiss. Don't use my name, just join in the game. Don't call me up, don't call me down. No, just call me baby. Yo lo que son los filtros de la campana extractora, pues lo que hago es que pongo agua calentita y les pongo percarbonato. Aquí se llama washing soda, pero es percarbonato, lo dejo ahí un ratito, luego ya lo enjuago y lo frego con el lavavajillas normal y se queda estupendo. Si son de acero inoxidable no va a haber ningún problema en meterlos en el lavavajillas, pero si son de aluminio yo os aconsejo que no los pongáis dentro del lavavajillas porque se os quedarán negros. Os lo digo por experiencia porque a mí ya me pasó una vez. Y no me digáis que no es adorable ver a mi chiquitín durmiendo. Y yo pues conforme voy terminando por arriba, voy pasándole a lo que es los azulejos y a la bancada.
Así que corazones, que como siempre os digo, que una cocina limpia es sinónimo de un hogar organizado y funcional. Con pequeños hábitos diarios podemos mantener nuestro espacio acogedor y siempre listo para disfrutar. Así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro mejor truco para mantener la cocina limpia, porque os leo en comentarios. Don't call me miss, just throw me a kiss. Don't use my name, just join in the game. Si tenéis muebles como estos míos, que yo también tengo cristal, pues la verdad es que con esta solución de agua, vinagre y unas gotitas de lavavajillas no los tienes ni que enjuagar, se quedan estupendos. Ahora eso sí, la bayeta de microfibra bien escurrida. Saying all you can. Don't need no flowers or fancy clothes to wear. Don't hold the door, don't tell me why. No, just call me baby. Call me baby. Yeah. Don't hold my hand. Just make me understand. All you need to do is to be my La limpieza de los armarios nos garantiza de que no hayan residuos de alimentos que puedan atraer insectos o causar malos olores. Así que una cocina limpia es esencial para mantener la seguridad alimentaria. Y si eres amante del café como yo, pues ya sabes lo importante que es mantener tu cafetera limpia para asegurar que el sabor de tu café sea siempre fresco y delicioso. A menudo las cafeteras pueden acumular también residuos de café, aceites y minerales del agua, lo que puede afectar al sabor de las bebidas y el rendimiento de la máquina, por supuesto. Así que yo, bueno, pues esto es algo que lo hago todas las semanas, limpio a fondo la cafetera, porque así, bueno, pues mejora muchísimo el sabor del café y también pues prolonga la vida útil de la cafetera. Show me faded color, fields of chamomile, all at once in a dream. We are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. You could call it a vision or a tether. Esto ya sabéis que se hace en un periquete. Lavar, pues eso, todo, el filtro, la bandeja, yo lo hago con agua caliente y jabón. Son piezas que se pueden poner incluso en el lavavajillas, pero yo lo hago en un momentito. Y bueno, pues eso, si hay restos de café pegados, pues utilizo un cepillito o, en fin, lo importante es eliminar los residuos de café, revisar el interior de la cafetera y nada, y cuando te lo pida la cafetera, porque estas cafeteras te lo piden, pues descalcificarla y nada, y luego pues todo al sitio bien seco y listo para hacernos un cafetito. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. You could call it a vision or a tether. Así que mi cafetera ya está ahora completamente limpia y lista para preparar un delicioso café. Porque mantenerla limpia no solo mejora el sabor del café, como os he dicho antes, sino que también extiende la vida útil de la cafetera. I
heard about Y ahora sí, pues ya los filtros de lo que es la campana extractora, pues ya solamente queda enjuagarlos. Ya, como os he dicho antes, yo les doy un poquito con el lavavajillas que utilizo normalmente, los dejo escurrir, que se sequen bien y ya los coloco de nuevo. thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Doopy-doop-boom-ba-wee-da-dum-dee-dum-ba-da-dum. Doopy-doop-boom-ba-da-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-wee-da-dum-dee-dum-ba-da-dum. Doopy-doop-boom-ba-da-dum-ba-dum-bum. I haven't gotten used to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Doopy-doop-boom-ba-wee-da-dum-dee-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-dum-ba-dum-doo-dum. Doopy-doop-boom-ba-wee-da-dum-dee-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-dum-ba-dum-doo-dum. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Maybe I will never leave you when I'm in love with your beauty. Oh, for now, you can rest easy. Oh, because for now, New York, you have a hold on me. Because for now, New York, you have a hold on me. Because for now, New York, you have a hold on me. Because for now, New York, you have a hold on me. Y ya pues por último lo que hago es subir los taburetes a la encimera, los limpio también, les quito el polvo y alguna pelusilla que puedan tener. Y eso sí, es también muy importante la limpieza de los zócalos y las partes inferiores de los armarios que a veces se nos olvidan. Porque, bueno, pues el polvo y la suciedad se acumulan fácilmente en estos rincones. Así que, pues eso, o usas una escoba o una aspiradora para limpiar el polvo y los restos que hayan podido caer en el suelo. Y luego pues ya lo fregas normalmente como tú lo hagas. Yo en mi caso pues tengo la maquinita esta que también a la vez que friega de Ultenic te aspira y ya estaría la cocina pues eso, impecable. now, 'cause he's taking over. Life's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over.
Y con esto terminamos las claves para mantener mi cocina siempre limpia y organizada. Como habéis visto, no es solo sobre limpiar, sino también sobre mantener el orden y cuidar los pequeños detalles para que todo funcione a la perfección. Recuerda que tener una cocina limpia también se trata de crear un ambiente agradable donde disfrutes pasar tiempo. Espero que con estos consejos os hayan servido de inspiración. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y compartirlo y suscribirte para más ideas. Como siempre os digo, corazones, que esto no sería posible si no estuvieseis ahí todos vosotros cada domingo, que os quiero un montón y que, como siempre os digo, corazones, que pues eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. We live in